Capítulo 181, la carta. Al anochecer, dentro de una habitación modesta dentro del complejo Uchiha, todos los miembros de élite del clan se habían reunido. Uchiha Kei estaba sentado cerca del frente, con los ojos cerrados, sin decir nada. Este asiento fue arreglado deliberadamente para él por Fugaku. En verdad, las reuniones del clan tenían poco significado para Kei. A menos que las palabras de alguien interrumpieran directamente sus planes, o a menos que fuera necesario defender la autoridad de Fugaku como líder del clan, Kei nunca se molestaría en hablar. Las élites reunidas parecían entender esto bien. Ninguno de ellos se atrevió a provocar a Kei, especialmente ahora que su postura política se había vuelto clara. Este chico, Uchiha Kei, estaba firmemente del lado de Fugaku. Sus palabras, acciones y elecciones lo habían demostrado. Confiaba en Fugaku y respaldaba a Fugaku por completo. Eso no significaba que les agradara. De hecho, a la mayoría no. La postura de Fugaku era flexible, capaz de cambiar cuando fuera necesario, y la lealtad de Kei naturalmente cambiaría con él. Esa inestabilidad hizo que muchos desconfiaran. Aún así, la aversión era una cosa. Negar el éxito de Kei era otra. Nadie podía decir que sus elecciones fueran incorrectas. En poco tiempo, Kei había obtenido más beneficios de los que la mayoría de ellos podían soñar. Casi todos los recursos que Fugaku aseguraba parecían terminar en manos de Kei. Con el apoyo de Fugaku y su propia fuerza formidable, Kei había transformado una división entera de la guardia en una fuerza que solo respondía ante él. Su influencia dentro del clan se había disparado. En comparación con hace medio año, cuando acababa de regresar del campo de batalla, estaba prácticamente irreconocible. Si no fuera por su suerte con el Sharingan, y abrirlo directamente a 3 Tomoe. Tales murmullos amargos no eran raros en el clan, especialmente en esta misma sala. Kei, sin embargo, no les prestó atención. Se sentó en silencio, con sus pensamientos en otra parte. Un nombre me vino a la mente. Iga Ayaka. Otro. Uchiha Yu. Kei había revelado deliberadamente el Manheki de Yu. Como era de esperar, despertó algo en Ayaka. Si los Uchiha pueden hacer esto, ¿por qué no los Iga? Dos clanes cuyos destinos se habían enredado desde la era de los reinos combatientes, si ninguno tenía futuro, ¿cómo habían logrado ambos sobrevivir a la trituradora de guerras interminables? Ayaka también había entendido finalmente por qué Yu había terminado de la manera en que estaba, y por qué Kei, a pesar de tener acceso a esos ojos, nunca los codiciaba. Porque el propio Kei ya poseía esos ojos. ¿Y qué ojos propios podrían ser menos útiles que los de otro? Aunque los ojos de Kei no exudaban la misma presencia abrumadora y bestial que los de Yu, la frialdad sofocante que llevaban fue suficiente para que Ayaka se diera cuenta de una cosa. Si Kei lo deseaba, ella ni siquiera sabría cómo murió. Kei estaba satisfecho con su reacción. Eso era exactamente lo que quería. El reconocimiento tanto de su poder como de su autoridad. Su cooperación podría ser igual, sí, pero solo si ella seguía siendo honesta y útil. De lo contrario, Kei tenía fuerza más que suficiente para anularlo todo. Ayaka se apresuró a captar el punto. No hizo más preguntas sobre sus ojos. Kei también pudo ver que ahora creía más firmemente que nunca en su afirmación. Los Iga también tienen un potencial oculto en sus ojos. Ese camino requeriría tiempo e investigación, por supuesto. Ayaka necesitaría apoyarse en la experiencia de Kei como guía. Y todo dependía de una cosa: su continua obediencia y valor. Por ahora, el asunto de Ayaka estaba resuelto. El resto se desarrollaría más tarde. La posibilidad de un viaje a la luna podría plantearse en el futuro, si se pudiera encontrar un camino, y solo si los restos de Tsutsuki allí ya hubieran sido eliminados. Si tal viaje pudiera liberar a Ayaka del sello del pájaro enjaulado, entonces Kei habría cumplido su promesa. Si no, la culpa no recaería en él. En cuanto al Tenseigan, Kei no tenía intención de dejarla acercarse a tal cosa. Ese ojo, igual en nivel al Rinnegan, estaba mucho más allá incluso de lo que se atrevía a considerar ahora. Todavía estaba luchando con el camino hacia el Manheki eterno. El Rinnegan seguía siendo un sueño imposible. Sin embargo, entre los ojos de nivel superior, el Tenseigan parecía un poco más alcanzable. Con el método y el momento adecuados, el ojo gigante en la luna algún día podría proporcionar el material para ello. En los niveles inferiores, el Byakugan se quedó corto, mientras que el Sharingan reinó supremo en cada etapa. Solo en la cima ambos ojos estaban como iguales. La tragedia del Byakugan, reflexionó Kei, es su falta de crecimiento de nivel medio a alto. El Sharingan, por otro lado, se vuelve más fuerte y práctico en cada etapa, hasta que golpea el muro de la evolución. El Rinnegan es demasiado exigente para lograrlo, pero el Tenseigan...
Eso se deja a la suerte. Aún así, sabía que era mejor no obsesionarse. Un paso a la vez. Un movimiento a la vez. En este momento, la prioridad de Kei era clara. Uchiha Shu. Esa era su misión más urgente. Y ya había decidido cuándo actuar. En cuanto a Uchiha S, las predicciones de Kei habían sido correctas. Fugaku no lo había castigado con demasiada dureza. Era, después de todo, uno de los subordinados más leales de Fugaku. Kei también le había dado a Fugaku una forma de salvar las apariencias. Más tarde esa noche, Kei incluso vio al propio S. El comportamiento y la actitud del hombre habían cambiado por completo, tal como Kei había esperado. Una herramienta debe comportarse como una herramienta. Kei no tenía necesidad de ganar su lealtad en espíritu. La obediencia era más que suficiente. Y ese, en su nuevo papel, rápidamente demostró ser útil. Esa misma noche, las notas escritas a mano de Yu terminaron en manos de Kei. Con el manuscrito de Uchiha Yu en la mano, Uchiha Kei finalmente tenía la base que necesitaba para forjar una imitación convincente de las notas del hombre. Por supuesto, tal falsificación llevaría tiempo. Kei tuvo que estudiar cuidadosamente los hábitos de escritura de Yu, la cadencia de sus oraciones, la elección de las palabras, antes de poder reproducirlos sin problemas. Esto no era algo que pudiera permitirse hacer descuidadamente. Después de todo, las notas falsificadas estaban destinadas a engañar a Uchiha Shuru, y Kei no tenía intención de dejar que su trabajo fuera expuesto de un vistazo. En cuanto a Uchiha S, Kei pronto le entregó una segunda tarea. Había muchas tareas que el propio Kei no podía llevar a cabo directamente. Necesito ciertos materiales, o drogas, dijo Kei rotundamente, con los ojos fríos mientras miraba a S. Algo que pueda preservar la vitalidad de un cuerpo y prevenir la descomposición. Cuanto antes, mejor. Y. Consulta con el líder del clan si todavía tenemos algo del último lote de medicina. Sí, Lord Kei. Lo tendré listo en 2 días. El comportamiento de ese era impecable, la imagen perfecta de un subordinado. Era obvio que Fugaku había hablado con él extensamente. Su obediencia, su sumisión, todo era justo como Kei quería. Los materiales que Hinata Ayaka necesitaba estaban fuera del alcance de Kei. Simplemente no conocía a las personas adecuadas. Ese, sin embargo, era el tipo de hombre que había acechado durante mucho tiempo en las sombras. Las ratas en la cuneta que conocía eran mucho más adecuadas para este tipo de tarea. Con estos asuntos misceláneos resueltos, Kei volvió su atención al manuscrito de Yu. Analizando pacientemente el estilo y el tono del hombre, luego usó su Sharingan para reproducir una carta en la misma mano. Esa carta falsificada ahora descansaba sobre la persona de Kei, lista para ser entregada en manos de Shubu una vez que concluyera la reunión del clan. Esta reunión particular del clan no fue diferente del resto. Para cuando terminó alrededor de las 10 de la noche, había demostrado, una vez más, ser poco más que un combate de entrenamiento entre la facción de Fugaku y la del gran anciano. Nada sustancial surgió nunca de estas reuniones. La mayor parte fue regateo, peleas y compromisos reacios sobre intereses triviales. Ocasionalmente, un miembro de la llamada facción de la Paloma intervenía, aunque la mayoría de las veces guardaban silencio. Para ellos, ver a los dos campos principales desangrarse mutuamente era ventajoso. A sus ojos, no era más que una competencia por el poder. Así que se convirtieron en indecisos, oportunistas que buscaban expandir silenciosamente su propia influencia. Esto a veces provocaba irritación en ambos lados, pero siempre que no se extralimitaran, nadie podía reprenderlos abiertamente. Verdaderamente, un gran clan era como una fragua. Dentro de ella, hervían interminables esquemas y traiciones, cada una más elaborada que la anterior. A medida que la reunión se dispersaba, Kei lanzó una mirada sutil a Fugaku. El líder del clan dudó solo un momento antes de entender su intención. Con un pequeño asentimiento y un gesto discreto, Fugaku se excusó y se fue. Kei lo siguió poco después, con los ojos ya fijos en Shuru, que había salido del salón antes. Esta noche era la noche perfecta para actuar. La elección para el cuarto Hokage se acercaba con cada día que pasaba. Oportunidades como esta solo se volverían más raras. Una vez que se eligiera un nuevo Hokage, el clima político cambiaría drásticamente. Hiruzen nunca renunciaría voluntariamente a su autoridad, y el reinado temprano del cuarto sería inestable. La vieja guardia incluso podría endurecer la vigilancia sobre los Uchiha una vez más. Si el clan deseaba una verdadera seguridad, necesitaba invertir en el futuro Hokage, usándolo como un puente para desbloquear un camino más alto para los Uchiha. Era tanto el objetivo de Fugaku como el del propio Kei. Por lo tanto, había que tomar decisiones difíciles. Uchiha Shu.
La voz de Kei era tranquila y fría cuando alcanzó al hombre. Kei-kun. Shu se mantuvo cortés, sonriendo levemente. ¿Qué te trae a mí a esta hora? Hay algo que deberías ver. Kei entregó la carta falsificada. He leído su contenido, pero no puedo decir si es cierto o no. Si es genuina o una invención, eso te lo dejo a ti para que decidas. ¿Una carta? Shu frunció el ceño, tomándola de él. Mientras sus ojos escaneaban la página, su expresión se retorció, su rostro se contorsionó con algo entre la furia y la desesperación. Capítulo 182, despiadado. Kei-kun, ¿de dónde sacaste esta carta? Le tomó a Uchiha Shubu un esfuerzo considerable recuperar la compostura. Solo después de respirar hondo preguntó lentamente. La carta revelaba mucho. Por un lado, Uchiha Yu afirmaba haber sido encarcelado. También insinuó quién podría haber sido el responsable, y reveló que ya había perdido un ojo. El papel en sí estaba profundamente arrugado, desgastado y salpicado de suciedad. Parecía como si hubiera pasado por dificultades antes de llegar a las manos de Shu. Fue descubierta por uno de mis subordinados, Uchiha Kawa, dijo Kei casualmente, extendiendo las manos. Exploré personalmente el área, pero no encontré nada. Ya que es tu hermano, pensé que deberías ser tú quien la viera. Su explicación era perfectamente razonable. Después de todo, Kei y Shubu no estaban en buenos términos, todo lo contrario. Que Kei hubiera entregado esta carta podría verse como respeto por el clan y como parte de su deber como subjefe de la fuerza policial. La mirada de Shubu se clavó en los ojos de Kei, buscando el más mínimo rastro de engaño. Pero la expresión de Kei permaneció inmóvil como un pozo antiguo, completamente desprovista de ondas. Entiendo. Shubu suspiró. Gracias, Kei-kun. Cualquiera que sea nuestra relación personal, te debo gratitud por decirme esto. No es necesario. Kei sacudió la cabeza, luego la inclinó ligeramente. Me pondré en marcha. Hay una patrulla esta noche que debo supervisar personalmente. Las cosas han estado inestables últimamente. ¿Oh? Shu arqueó una ceja, la curiosidad teñida de sospecha. ¿Qué tipo de patrulla requiere que incluso el subjefe actúe en persona? El área de patrulla cubre el lugar donde se encontró la carta de tu hermano, respondió Kei de manera uniforme. Así que no puedo permitirme el lujo de saltármela. Si alguien más desapareciera, sería responsable, especialmente si fuera uno de mis propios hombres. Con un gesto casual, Kei se dio la vuelta y se fue. Shu se quedó congelado, con el corazón inquieto. El momento, la ubicación, las circunstancias, todo era demasiado coincidente. ¿Cómo no iba a sospechar? Nunca había confiado en Kei. El hombre ocultaba ambiciones tan agudas que daban miedo. Y, sin embargo, se trataba de su único hermano, el que más apreciaba. Con nuevas pistas en la mano, no podía permitirse el lujo de dejarlas escapar. Aún así, en el fondo Shu todavía creía que Kei podría ser el principal sospechoso detrás de la desaparición de Yu. Pero no tenía pruebas, y sinceramente, dudaba que Kei poseyera tal habilidad. Rechinando los dientes, Shu llamó discretamente a un camarada en la distancia. Cuando el hombre se acercó, Shu bajó la voz. Una vez que me vaya, haz que nuestros hombres me sigan. Manténganse ocultos. Y traigan armas. Sí, Lord Shu. El ninja Uchiha vaciló brevemente, luego se inclinó con determinación. Una cosa más, continuó Shu después de una pausa. Informa al anciano. Dile que Kei es una serpiente venenosa. Algo en esto se siente mal. Si mis instintos son correctos, necesitaré que el anciano intervenga y me saque. Lord Shu, el subordinado parecía atónito. Para él, Kei no era más que un advenedizo afortunado. Pero la lealtad superaba a la opinión, por lo que se inclinó de nuevo. Entiendo. Informaré al anciano. Shu asintió. Con una sutil señal con la mano, indicó su formación oculta, luego partió tras Kei. Había preparado su red de seguridad. Si Kei realmente era el autor intelectual, sus fuerzas ocultas podrían derribar a la serpiente de un solo golpe. Si no, y todavía se encontraban en peligro, esos hombres podrían intervenir y al menos asegurar el escape de Shu. Por supuesto, el mejor resultado era que no hubiera ningún problema. Nadie deseaba entrar en el caos voluntariamente. Uchiha Shu, ¿por qué me estás siguiendo? Kei volvió la cabeza, fingiendo un leve desconcierto ante la presencia de Shu. Sin embargo, por dentro, su mente estaba perfectamente tranquila. No era un maestro manipulador, pero entendía una verdad lo suficientemente bien. El amor de los Uchiha, especialmente entre hermanos, era profundo, oculto y absoluto. El propio Kei no tenía hermanos, por lo que no podía comprender realmente ese vínculo.
pero podía explotarlo. Cuando rompió a Yu por primera vez, su verdadero objetivo había sido Uchiha Shu. Usarlo como el detonante de los ojos de su hermano. Pero las drogas que Fugaku había proporcionado resultaron asombrosas, dignas de los crueles experimentos de los ancianos Uchiha. Aumentaban la sensibilidad mental hasta el núcleo mismo del alma. Yu nunca se entumeció. Sentía todo, crudo y agudo. Y con una sensibilidad tan insoportable, solo una herramienta fue suficiente para destrozarlo por completo. Una lástima que la droga fuera escasa. Incluso su fórmula se había perdido hace mucho tiempo. Uchiha Kei ni siquiera estaba seguro de si ese tipo de droga todavía existía. No había tenido tiempo de rastrear a Uchiha S, por lo que no tenía idea de cuál era la situación actual. Kei-kun, es peligroso ir solo. Y además, estamos hablando de mi hermano aquí. Uchiha Shu esbozó una leve sonrisa. Quiero examinar la escena por mí mismo. Si algo sucede, mi presencia podría ser útil, especialmente si surgen problemas. La aldea está en paz ahora. A menos que alguien como tú cause problemas, no debería pasar nada. Kei frunció el ceño. Será mejor que regreses. No necesito tu ayuda. Lo siento, Kei-kun, pero no tienes autoridad para mandarme. Shu sacudió la cabeza. Su sonrisa se volvió más aguda. Además, ¿quién sabe? Un día, incluso podríamos terminar siendo colegas. Kei se detuvo en seco y lo miró en silencio. Por supuesto que sabía lo que Shu estaba insinuando. La facción del gran anciano había estado presionando abiertamente para que Shu regresara a la fuerza policial, usando la excusa de heredar la voluntad de su hermano, cumplir el último deseo de su hermano. Después de todo, Uchiha Yu había codiciado durante mucho tiempo el puesto de subjefe. Las palabras de Shu conllevaban implicaciones obvias. Aunque sabían que reclamarlo en este momento era imposible, apoderarse del puesto de capitán de escuadrón de Kei y obligar a Kei a permanecer solo como un subjefe nominal estaba completamente dentro del ámbito de lo posible. HMPH. Sigue soñando. Los delirios como ese necesitan tratamiento. Kei sacudió la cabeza. Será mejor que te cuides, no termines desapareciendo como tu hermano. No hay necesidad de tu preocupación, Kei-kun. Puedo protegerme. Aunque la ira hervía dentro de Shuru, mantuvo su expresión tranquila. Vayamos juntos, Kei-kun. ¿Quién sabe? Incluso podríamos terminar ayudándonos mutuamente. Como quieras. Pero prepárate. Si algo sucede, no te salvaré. Kei-kun, siempre tan honesto. Shu sonrió con suficiencia. Mientras tanto, Uchiha Ian se apresuraba hacia la residencia del gran anciano, llevando a cabo la tarea que Shu le había encomendado. Aunque desconcertado, no dudó. Ian era un amigo cercano de los hermanos Shu y Yu, unidos por creencias compartidas. Al igual que ellos, creía que la posición del clan Uchiha en Konoha era mucho más débil de lo que debería haber sido. Su tiempo en el campo de batalla había despertado su Sharingan, y con eso llegó el reconocimiento del gran anciano. Aunque todavía era solo un portador de dos Tomoe, Ian ya era considerado una de las élites del clan, solo un poco detrás de Shu en posición. Mientras caminaba, un hombre de mediana edad apareció de repente en su camino. Ian se congeló. Sus pasos se detuvieron e inmediatamente se inclinó respetuosamente. Líder del clan. La voz de Ian era suave, deferente. ¿Qué instrucciones tiene para mí? El hombre no era otro que Uchiha Fugaku. Ian no creyó ni por un momento que la aparición de Fugaku aquí fuera una coincidencia. Este era un camino estrecho que conducía solo a la residencia del gran anciano. Claramente, el líder del clan lo había estado esperando. Ian, de hecho tengo algo que discutir contigo. Fugaku suspiró, mirando al joven ante él. Ven conmigo. Tenemos que hablar. Líder del clan, Ian frunció el ceño. Después de un momento de vacilación, apretó los dientes. Perdóneme, pero tengo asuntos urgentes que atender. Concédame 10 minutos. Iré a su casa después para disculparme adecuadamente. Ah. Fugaku suspiró de nuevo. Te diriges al gran anciano, ¿no es así? Ian bajó la cabeza. No dijo nada, pero su silencio ya era una respuesta. Los ojos de Fugaku se oscurecieron de decepción y sacudió la cabeza una vez más. Siempre había sabido que su apoyo dentro del clan era débil, de ahí que el gran anciano pudiera oponerse a él tan abiertamente. Una vez, Fugaku había pensado que era mejor respetar simplemente las contribuciones de la vieja guardia, dejando las cosas así hasta que el tiempo finalmente resolviera el problema. Pero las cosas habían cambiado. Desde sus discusiones con Kei y su cooperación, Fugaku había comenzado a ver las cosas de manera diferente. Su mentalidad se había endurecido, sus métodos se habían agudizado.
Tal vez fue porque ahora entendía dónde estaba su futuro, o tal vez porque sabía que su tiempo era limitado. La política era la guerra con otro nombre. Y Fugaku sabía muy bien que ya estaba envuelto en una guerra así. Una guerra donde somos ellos o yo. Una guerra donde el fracaso arrastraría a todo el clan al abismo. Respiró hondo, su mirada hacia Ian se volvió peligrosamente fría. Esto no es una negociación. No estoy aquí para persuadirte. Uchiha Ian, tomarás tu decisión aquí y ahora. De lo contrario. Los ojos de Fugaku brillaron escarlata, los tres tomoe de su Sharingan cobraron vida girando lentamente. De lo contrario, no me culpes por ser despiadado. Capítulo 183, el primer golpe. Mientras Uchiha Fugaku lidiaba con Uchiha Ian, Uchiha Kei ya había llevado a Uchiha Shu a lo profundo del bosque detrás de los terrenos del clan. Había una cosa en la que Kei no había mentido. Las patrullas pasaban por esta zona esta noche. El líder de la patrulla era Imai Kenta, y lo acompañaban Uchiha Asai y su hijo. Imai Kenta era un hombre astuto. Hacía tiempo que escuchaba rumores sobre los experimentos de Kei, pero era lo suficientemente inteligente como para no hacer preguntas, para nunca investigar, actuando como si nada hubiera pasado. Ese tipo de hombre, Kei podía confiar hasta cierto punto. En la fuerza policial, Kenta era competente y confiable. En cuanto a Asai y su hijo, eran leales e inquebrantables a Kei. Desde que Kei había ayudado a Uchiha Kawa a despertar su Sharingan, los dos se habían convertido en el tipo que no hacía preguntas, solo ¿qué tan alto? Cuando Kei les decía que saltaran. El único arrepentimiento era la debilidad de Kawa. Incluso con un Sharingan, no tenía dónde templar sus habilidades. La guerra había terminado, una bendición para la aldea, pero para aquellos hambrientos de crecimiento, también fue una pérdida. Lord Kei, Asai y Kawa se arrodillaron inmediatamente cuando lo vieron. Solo Imai Kenta permaneció sonriendo suavemente, inofensivo en la superficie. De pie. Kei asintió, luego dirigió su mirada a Kenta. ¿Cuál es la situación? Capitán, todo está listo. El tono de Kenta era formal, práctico. En el momento en que llegue, nos vamos. Pero este hombre de aquí. No te molestes con él. Solo una molestia. La expresión de Kei se volvió fría. Si algo sucede esta noche, no pierdas el tiempo protegiéndolo. Déjalo morir. Con eso, Kei caminó directamente hacia el bosque, haciendo una serie rápida de señales con las manos mientras se movía. Shu las reconoció al instante. Eran señales de campo de batalla. Separarse, buscar por separado, mantener contacto. Hizo que Shu se riera entre dientes. Claramente, Kei estaba tratando de usar esto como una excusa para deshacerse de él. Pero él mismo había luchado en guerras. ¿Kei realmente pensó que trucos tan crudos lo engañarían? La sospecha ardía alto, pero después de un momento de pensamiento, Shu decidió seguirlo. Es cierto, estar cerca de Kei era peligroso. Esta serpiente de hombre ponía todos los instintos al límite. Sin embargo, algo le dijo que había valor en mantenerse cerca, y se había preparado bien. Si Kei intentaba atacar, otros estarían listos para intervenir. E incluso si no lo hicieran, Shu no se creía más débil que este hombre. Aún así, la precaución lo era todo. Los imprudentes fueron los primeros en morir. En verdad, Shu casi esperaba que Kei hiciera un movimiento. Sería la oportunidad perfecta para debilitar a Fugaku. Pero ese era un premio secundario. Lo que a Shu realmente le importaba era encontrar a su hermano menor. Sus ambiciones políticas importaban, pero palidecían en comparación con la familia. En silencio, siguió a Kei más profundamente en el bosque. Pronto, la inquietud comenzó a roerlo. Kei estaba demasiado familiarizado con el terreno. Y peor aún, Shu notó algo que Kei había ignorado deliberadamente. Signos claros de actividad reciente. Pistas, disturbios. Shu se negó a creer que Kei, con toda su experiencia en el campo de batalla, pudiera haberlos pasado por alto. No, Kei estaba ocultando algo. Una luz peligrosa entró en los ojos de Shu, aunque se contuvo. Este hombre sabía cosas. Tenía aliados. Mejor esperar, descubrir la verdad. ¿Con quién estaba conectado Kei y qué estaba tramando? Su marcha silenciosa terminó en la entrada del laboratorio subterráneo de Kei. Aunque la ira de Shuru hervía a fuego lento, se mantuvo sereno. Kei notó esto con cierta satisfacción. Al menos has sido cooperativo, Shuru-kun, dijo finalmente Kei cuando entraron. Me has ahorrado muchos problemas. ¿Tienes curiosidad por aprender más? ¿O es que viniste tan descaradamente porque ya preparaste contramedidas? Tú eres el imprudente aquí, Kei-kun. La respiración de Shuru se volvió más pesada. Sus ojos sangraron en carmesí. Así que fuiste tú quien entretuvo a mi hermano.
Qué risible que sospecháramos de Orochimaru todo este tiempo. No, fuiste tú desde el principio, ¿no? Así es, admitió Kei sin dudarlo. Y no fui el único. El líder del clan también. Los puños de Shubu se apretaron con fuerza. La rabia surgió detrás de su máscara tranquila. Debe habernos guiado deliberadamente, ¿no es así? Kei solo se rió entre dientes y abrió el camino más adentro. Adivinar la verdad no tenía sentido. Y Kei sabía que Shubu no se atrevería a actuar, no hasta que viera a su hermano. Por fin llegaron a la cámara interior del laboratorio. Kei abrió la puerta y Shubu pasó corriendo junto a él en un borrón. En el interior, sumergido en una cápsula de soporte vital, flotaba Uchiha Isamu. A pesar de toda su compostura, la furia de Shubu estalló. Uchiha Kei. Se dio la vuelta, con los ojos ardiendo como sangre. Exijo una explicación. ¿Una explicación? Kei se detuvo a poca distancia, apoyando tranquilamente su mano en su espada. ¿Por qué no adivinas? Viniste aquí sin miedo, lo que significa que tenías un plan. Uchiha Ian. No, seguramente no pondrías todos tus huevos en una sola canasta. Debe haber alguien más. Dije que quiero una explicación. El chakra de Shubu surgió violentamente, su Sharingan girando como si pudiera sangrar. Kei activó su propio Sharingan, estudiándolo con interés. El crecimiento del chakra fue rápido, pero, no suficiente. No cerca del umbral que Kei buscaba. Decepcionante. Necesitará un empujón final. Arrinconarlo por completo y luego, romperlo. Por ahora, paralizarlo sería suficiente. La explicación, la voz de Kei se volvió fría, es que estabas en mi camino. ¿Y tu hermano? Un tonto sin cerebro. Aún no está muerto, pero lo suficientemente cerca. Míralo. Un lisiado, aferrado a la vida en esa cápsula. Créeme, Shu. Pronto terminarás igual. Entonces te mataré aquí y me lo llevaré yo mismo. La intención asesina salió de Shubu mientras sacaba un kunai. Tenías razón en una cosa, Siseo. Envié a Ian para alertar al gran anciano. Pero sabía que algo andaba mal, así que envié a otros también. Dime, Kei, ¿crees que Fugaku te salvará ahora? Con eso, Shu cargó el kunai destellando. La espada de Kei cantó libre en el mismo instante, brillando con un chakra azul crepitante. Sus sombras chocaron violentamente en la oscuridad del bosque del clan Uchiha. Mientras tanto, otra figura se deslizó silenciosamente a través de la noche, dirigiéndose directamente a la residencia del gran anciano. Su nombre era Uchiha Akira, un camarada que una vez había luchado junto a Uchiha Shu. La única diferencia era que su lealtad actual no residía en los de línea dura. Todo sobre él, su discurso, comportamiento y círculos sociales, se alineaba perfectamente con los moderados. Estaba claro lo que realmente era. Un espía, una pieza oculta en lo profundo de las filas enemigas. Solo en los momentos más críticos se revelaría su papel. Desde hace algún tiempo, Uchiha Akira había estado canalizando a los ancianos información sobre las intenciones de los moderados, una de las razones clave por las que los de línea dura habían mantenido consistentemente la ventaja dentro del clan. Hoy, había sido activado debido a algo que Shu había dicho. El propio Shu incluso le había ordenado que informara. Akira no se negó. Shu siempre había sido extremadamente cauteloso en sus acciones, y si esta vez involucraba a Uchiha Isamu, entonces seguramente el anciano tenía que ser informado. Me pregunto cómo le está yendo a Uchiha Ian en este momento. Mientras se apresuraba encubiertamente hacia la residencia del anciano, Akira murmuró para sus adentros. Si nada anda mal en ese extremo, mi trabajo aquí se vuelve mucho más fácil. El trabajo de información realmente no me conviene. Suspiró suavemente y empujó hacia adelante, pero de repente, un escalofrío siniestro corrió por su columna vertebral. Se congeló al instante, los instintos estallaron, y saltó hacia atrás justo a tiempo para ver un kunai enterrarse en el suelo donde habría pisado a continuación. El rostro de Akira palideció. ¿Quién en el mundo se atrevería a emboscarlo aquí, en medio del territorio del clan? Levantando la mirada, vio una sombra posada sobre un árbol no muy lejos. Esos ojos escarlata brillaban bajo la luz de la luna, ojos que marcaban a alguien peligroso. ¿Tú, quién eres? Exigió Akira, con el ceño fruncido. ¿Por qué bloqueas mi camino? Porque, respondió la figura a la ligera, saltando del árbol, no puedo permitirte avanzar. Bañado por la luz plateada de la luna, Akira finalmente vio claramente la cara del atacante. Uchiha Junio. ¿Tú? La expresión de Akira se endureció. Nunca imaginé que te escondieras tan profundamente. Despertaste el Sharingan, pero nunca lo revelaste, ni siquiera pusiste un pie en una reunión del clan.
Porque nunca lo necesité, respondió Junio con una leve sonrisa. Ahora bien, Akira, es hora de que dejes clara tu postura. Akira no dio respuesta. En cambio, sacó un kunai de su bolsa y adoptó una postura cautelosa. Era obvio que no tenía intención de ceder. O tal vez, simplemente no creía que pudiera perder contra una mujer. Sabía exactamente de quién era la sombra que estaba detrás de esta mujer, pero eso no importaba. En este momento, tenía que mostrar su determinación. ¡Qué lástima, Uchiha Akira! Junio suspiró, casi arrepentida. Realmente no deseaba esto. Pero ya que has tomado tu decisión. Ven, entonces. Capítulo 184, Choque. Ima y Kenta eligió un lugar tranquilo y discreto en el bosque y se apoyó contra un árbol, acomodándose. La misión de esta noche se sentía extraña. No importaba cómo la mirara, todo apestaba a inquietud. Francamente, no quería estar aquí en absoluto. Este era asunto de Uchiha Kei, no suyo. Solo había sido arrastrado a cooperar con Kei porque no tenía otra opción. Si no fuera por el bien de la supervivencia, y el hecho de que los planes de Kei realmente parecían factibles, no le habría dado la hora al lunático. Y para colmo, en realidad ató a esa loca mujer Iga. Kenta ajustó su posición, tratando de sentirse cómodo. Parece que se aferra a algún tipo de información crítica. De lo contrario, ese loco de Kei no habría tenido que comprometerse con ella. Esperemos que pueda mantener a esa lunática bajo control. Aún así, una psicópata emparejada con un maníaco, y ahora estoy atrapado con ellos. Genial. Kenta suspiró. Se imaginó que probablemente era el único normal en este escuadrón de 3 hombres. Ese pensamiento era reconfortante y preocupante al mismo tiempo. Reconfortante porque al menos aún no había perdido la cordura, pero preocupante porque sus 2 compañeros de equipo claramente lo habían hecho. Su futuro no parecía prometedor. Justo cuando comenzaba a relajarse, Kenta sintió de repente una onda de chakra pulsando desde debajo del suelo. Se congeló. Entonces, algo hizo clic en su mente. Así que eso es todo, según Iga Ayaka, que ya ha estado realizando algún tipo de experimento. A juzgar por esta firma de chakra, debe ser subterráneo. No es de extrañar que lo haya olfateado con su Byakugan. TSH. ¡Qué serpiente venenosa!, murmuró Kenta. Después de pensarlo un poco, decidió no interferir. Este no es mi problema. Quien quiera que termine como sujeto de prueba no tiene nada que ver conmigo. Solo estoy aquí para completar la misión. Con eso, se estiró, se recostó contra el árbol y reanudó su descanso. En primer lugar, no había querido venir esta noche. Su decisión de unirse a la fuerza policial ya había enojado a los ancianos de su familia, aunque había logrado suavizarlo alegando que era una petición de un camarada. Que era su camarada, después de todo. Más allá de recordarle una y otra vez que no confiara en los Uchiha, su familia se había visto obligada a dejarlo así. Como si no supiera ya que no se puede confiar en los Uchiha. Pero, ¿qué opción tengo? Nadie se asocia voluntariamente con un lunático, especialmente uno que arrastra a una loca completa para el viaje. No muy lejos, en el mismo tramo de bosque, Uchiha Kawa sintió algo. Su Sharingan se abrió de golpe, un solo tomoe girando lentamente en sus ojos. Aunque carecía de la percepción de chakra de Kenta, años de experiencia en el campo de batalla habían perfeccionado sus instintos. Alguien los estaba siguiendo. Peor aún, había varios de ellos. No tenía idea de por qué se habían equivocado y revelado su presencia en este momento, pero lo habían hecho. Agudo, ¿no es así, chico? No es de extrañar que Lord Kei se haya interesado en ti. La voz incorpórea hizo que tanto Kawa como su padre, Uchiha Asai, se tensaran al instante. ¿Quién está ahí? Kawa sacó un kunai y se paró protectoramente frente a su padre. Kei nunca te mencionó. Solo porque no nos haya mencionado no significa que no existamos. Una figura vestida de negro emergió brevemente de las sombras. Sus ojos también brillaban con el tomoe escarlata del Sharingan. Solo un tomoe, pero suficiente para enviar un escalofrío a través del aire. Retírate. Hay cosas que aún no estás listo para saber. Cuando Lord Kei decida que es el momento, aprenderás. Hasta entonces, olvida lo que viste esta noche. Kawa apretó la mandíbula. Después de una mirada larga y silenciosa, finalmente desactivó su Sharingan. El shinobi vestido de negro se desvaneció de nuevo, fundiéndose perfectamente en la noche. Kawa permaneció arraigado en el lugar, inquieto. Siempre se había creído entre los aliados más confiables de Kei. Pero ahora era obvio. Estaba lejos del círculo íntimo. Ese hombre tenía un solo tomoe, igual que él. Sin embargo, Kawa podía sentirlo. Si peleaban, no tendría ninguna oportunidad.
Y había más de ellos. Lo que significaba que la red oculta de Kei era mucho más grande de lo que había imaginado. La comprensión golpeó con fuerza. Una mano de repente presionó contra su hombro. Kawa se volvió para ver a su padre sonriendo levemente. Todavía eres joven, Kawa. Trabaja duro. Lord Kei puede ser joven también, pero es capaz. Si te esfuerzas, algún día podrías convertirte en su hombre de mayor confianza. Kawa asintió firmemente. Haré mi mejor esfuerzo. Sí, todavía era joven. Mientras siguiera avanzando, valía la pena esperar su futuro. Clan. 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 En las profundidades subterráneas, en el laboratorio secreto de Kei, el acero chocó contra el acero. Kunai y Espada Ninja chocaron en una tormenta de chispas mientras Uchiha Kei y Uchiha Shubu luchaban en espacios cerrados. Su batalla fue sorprendentemente contenida. Ninguno desató ninjutsu de área amplia. En cambio, confiaron en el taijutsu y la aguda percepción de su Sharingan. Kei se negó a dañar los instrumentos que los rodeaban. No eran suyos para pagar, pero perder el tiempo reconstruyendo no valía la pena. Shu, mientras tanto, se estaba conteniendo por otra razón. Su hermano menor. No importaba cuán lejos hubiera caído la condición de su hermano, no quería arriesgarse a empeorarla. Sus figuras se desdibujaron a través de la cámara, las cuchillas destrellaron cada vez más rápido. Kei se dio cuenta con cierta satisfacción de que su velocidad había crecido enormemente. A este ritmo, el legendario Shunshin Shisui podría tener que dejar espacio para un nuevo título. Shunshin Kei. Otro intercambio furioso terminó con Kei aprovechando su oportunidad. Cuando Shuru empujó su kunai hacia adelante, la mano izquierda de Kei salió disparada, se retorció bruscamente y lo desarmó. Su mano derecha, sosteniendo una hoja cargada de chakra, apuñaló directamente hacia Shu. Solo los reflejos de rayo de Shu lo salvaron. Sacó otro kunai justo a tiempo para bloquear el golpe. El impacto sonó, casi haciéndole perder el equilibrio. ¿Te importa si tomo prestadas tus manos por un momento? La voz de Kei era tranquila, casi juguetona. Su mano izquierda se cerró sobre la muñeca de Shuru, forzando sus dedos en sellos rápidos. Shuru se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, pero demasiado tarde. La velocidad de Kei superaba a la suya. Kei soltó su espada con su mano derecha, movió su cuerpo para evadir el contraataque de Shuru y completó el primer sello manual. Luego, cuando Shuru tropezó ligeramente por su ataque fallido, el puño de Kei se estrelló contra su cara. Urk. El dolor explotó en la mandíbula de Shuru. Probó la sangre, sintió que se le aflojaban los dientes. Peor aún, su propia mano derecha había sido forzada a través de dos sellos más. Kei no se detuvo. Una patada golpeó la mano izquierda de Shuru, haciendo volar su kunai. Agarrando su muñeca de nuevo, Kei completó el sello final. Ahora los instintos de Shuru gritaban peligro. Este laboratorio estrecho era el peor campo de batalla posible para él. Y lo que lo inquietaba aún más. ¿Por qué no habían llegado sus refuerzos todavía? No había tiempo para pensar en ello. Tenía que detener a Kei ahora. El Sharingan escarlata de Shuru giró violentamente, los tomó y giraban. Su chakra surgió, inundando sus ojos mientras levantaba la cabeza y fijaba la mirada con Kei. En ese instante, su genjutsu estalló. Sharingan contra Sharingan. Uchiha Shubu sabía muy bien que la resistencia de Uchiha Kei al genjutsu era formidable. Pero en este momento, no tenía mejores opciones. Aún así, Shu creía que no importaba cuán fuertes fueran las defensas de Kei, sería imposible para él ignorar por completo una ilusión alimentada por una cantidad tan enorme de chakra y ejecutada con meticulosa precisión, todo mientras participaba en un combate de alta velocidad. Y, de hecho, Kei vaciló por el más breve de los momentos, su expresión se congeló cuando el genjutsu rozó su mente. Fue menos que un parpadeo, pero para un ninja, especialmente un Uchiha, eso fue más que suficiente. Aprovechando la oportunidad, Shu dirigió su puño ferozmente hacia Kei. Su mano derecha todavía estaba atada y forzada a través de signos manuales por Kei, pero aún no se había quedado sin opciones. Kei frunció el ceño ligeramente. Frente al ataque de Shuru, su respuesta fue inquietantemente tranquila. Con una rápida mirada a la trayectoria del puño, levantó el brazo para parar ligeramente, luego saltó hacia arriba en un salto limpio. El kunai que había sido golpeado antes ahora caía en picada. Mientras Kei se elevaba en el aire, su Sharingan rastreó su descenso con una claridad nítida. En el aire, su cuerpo se retorció y, con una poderosa patada, lanzó la hoja que caía de regreso hacia Shu como un rayo. Pero Shu no era un aficionado. Aunque su mano había sido liberada hace solo un momento, su velocidad seguía siendo aguda.
Con una rápida inclinación de cabeza, evitó por poco el kunai, la hoja silbando más allá de su oreja. Plantando sus pies firmemente, empujó el suelo con una fuerza explosiva, lanzándose hacia los lados. Incluso mientras volaba, sus manos se desdibujaron a través de una cadena de sellos. Estilo de fuego. Técnica de la gran bola de fuego. En casi el mismo latido del corazón, dos bolas de fuego masivas estallaron, una de cada Uchiha, chocando entre sí en el aire. El impacto detonó en un mar de llamas rodante, ondas de calor que surgieron hacia afuera y llenaron la cámara subterránea. Los ojos de Shubou se lanzaron a través del laboratorio, revisando rápidamente a su hermano menor. Verlo ileso le permitió a Shuru exhalar con alivio, aunque su mente ya estaba corriendo. Tengo que salir de aquí. Si esto se prolonga, las cosas solo se saldrán de control, pensó sombríamente, obligándose a ponerse de pie. Pero antes de que pudiera hacer su movimiento, una cuchilla se estrelló contra el suelo ante él, cortando su camino. Detrás de él, a través del infierno de fuego arremolinado, emergió una construcción de chakra colosal. Su silueta parpadeando junto con las llamas, vasta y aterradora. Capítulo 185. Tomar medidas. ¿Todo se ha tratado ya? Dentro del complejo Uchiha, Fugaku Uchiha miró con calma al Uchiha Ian caído ante él. Luego cerró los ojos y preguntó suavemente. La habitación estaba completamente en silencio, como si no hubiera nadie más allí. Pero en el momento en que habló, una figura elegante salió de las sombras detrás de él. Era Uchiha Junio, una sonrisa aún jugaba en sus labios, su comportamiento no daba indicios de que acabara de salir de una batalla. Ha terminado, líder del clan, dijo Junio suavemente. Nunca imaginé que Akira resultaría ser un agente doble. ¿Cómo está? Fugaku ignoró su comentario y, en cambio, preguntó rotundamente. La sonrisa de Junio se desvaneció. Perdóneme, líder del clan. No pudo soportar mi genjutsu. Incluso para ella, quitarle la vida a un miembro del clan, especialmente uno tan hábil, no era una carga fácil. Ya veo, entiendo. Fugaku dejó escapar un suspiro tranquilo. Tanta sangre derramada, ¿realmente vale la pena algo de esto? En ese momento, la pregunta lo carcomía. Matar a uno de los suyos era algo casi intolerable. Él era el líder del clan, el guardián de los Uchiha. Ese papel exigía que, si fuera necesario, incluso debía marchar con su gente a las profundidades del infierno mismo. Pero pronto su vacilación dio paso a una amarga claridad. Una leve sonrisa irónica tiró de sus labios. Sí, era demasiado blando, demasiado indeciso. Lo sabía bien. Pero ahora no era el momento de dudar. Esto era la guerra. Y en la guerra, el derramamiento de sangre era inevitable. Respirando hondo, Fugaku se estabilizó. No podía haber vuelta atrás. Había elegido este camino. No quedaba lugar para el arrepentimiento. Mirando una vez más el cuerpo de Ian tendido en el suelo, Fugaku conjuró un kunai en su mano. Con los ojos cerrados, lo lanzó, luego le dio la espalda, sin volver a mirar. Limpia esto. Me voy, dijo Fugaku mientras se alejaba. Sí, líder del clan. Junio miró a Ian tirado en un charco de sangre, luego asintió. ¿Te diriges al lado de Kei, no? ¿Le ha pasado algo malo? Voy allí. Fugaku ni siquiera miró hacia atrás mientras respondía. Pero en cuanto a preocuparse por él, eso es innecesario. Puede que sea más fuerte que yo. Él es quien se esconde más profundamente. Líder del clan, Junio estaba atónita. No había esperado un elogio tan grande para Kei de parte de Fugaku. Pero pronto una sonrisa curvó sus labios de nuevo. El que se esconde más profundamente, sí. Con un hombre así sirviendo al líder del clan, Fugaku realmente podría reforzar su control sobre los Uchiha. Pero una persona así, ¿cómo podría estar atado de forma segura? Mientras tanto, Shu permaneció congelado, mirando con incredulidad al imponente gigante medio formado de ojos rojos sangre y chakra negro como el carbón ante él. Su mente era un torbellino de caos. ¿Susanoo? Esto era Susanoo. Tenía que serlo. Ese chakra sofocante y helado que parecía desgarrar el alma misma, el peso opresivo del poder que podía aplastarlo todo a su paso. Esta solo podía ser la técnica legendaria que se decía que destruía todo. No, imposible. El cuerpo de Shubou tembló. Susanoo es una técnica secreta exclusiva del Mangekyou Sharingan. ¿Cómo es posible que puedas usarlo? Imposible, a menos que... ¿A menos que qué? Kei Uchiha salió lentamente de las llamas. La colosal figura de chakra detrás de él se desvaneció, dejando solo una ominosa forma esquelética negra, un brazo masivo aún protegiendo su cuerpo. ¿A menos que yo mismo empuñe el Mangekyou? Las palabras de Shubou murieron en su garganta.
Su mirada se clavó en los ojos de Kei, pero todo lo que vio fueron 3 simples tomoe. Nada de Manjeki. No tenía sentido. El chakra de Kei era monstruoso, sí, pero su Sharingan no había cambiado. ¿Podría estar usando algún tipo de lente ilusoria? No. Una mirada fue suficiente para discernir tal truco. Todo en Kei parecía ordinario, excepto por ese poder insondable. ¿Cómo estás haciendo esto?, exigió Shuru, apretando su agarre mientras arrebataba la espada de Kei. Admitiré que eres fuerte, más fuerte de lo que esperaba. Pero ya he hecho mis preparativos. Kei negó con la cabeza. Eres demasiado ingenuo. Ya sabes que estoy aliado con Fugaku. Debes haber adivinado que esperaba tus planes de respaldo. Entonces, ¿por qué sigues creyendo que tu mensaje llegará a alguien? E incluso si lo hace, ¿qué pasa entonces? Esto es la guerra. Una guerra que exige sangre. La palabra guerra salió de los labios de Kei sin dudarlo, dejando al descubierto su resolución. La incertidumbre de Shubao se endureció en una sombría determinación. Cualquiera que fuera el verdadero poder de Kei, ahora no había forma de escapar de una batalla. Agarró la espada de Kei con fuerza, su Sharingan rastreando cada movimiento. Susanoo o no, ya no importaba. Tenía que luchar para liberarse o morir aquí. Kei sonrió fríamente ante su postura. Una espada prestada no significaba nada para él. Kei nunca había sido un maestro de las espadas, pero ahora tenía su Susanoo. Incluso en su forma incompleta, era escudo y arma a la vez. Si no podía terminar con Shuru aquí, entonces tal vez no merecía llamarse a sí mismo un Uchiha. Y tal vez, esta era la razón por la que Madara había disfrutado tanto de la batalla. Realmente se siente bien, reflexionó Kei. Especialmente cuando no puedo abusar de mi Manjeki. Tener un oponente digno lo hace casi agradable. Sacó un kunai en su mano. Pero este no es el momento para disfrutar. Mejor terminar esto rápido. En un instante, Kei desapareció con un Shunshin. Su velocidad era cegadora. Kunai en mano, empujó directamente hacia el pecho de Shu. Al mismo tiempo, el brazo esquelético de su Susanoo se balanceó hacia adelante en un golpe aplastante. Shu reaccionó al instante, con la espada levantada para atrapar el kunai. Pero la pura fuerza del golpe de Susanoo no se atrevió a tomarlo de frente. En el último segundo, se escapó con un jutsu de sustitución, evitando una muerte segura. Los ojos de Kei siguieron el movimiento. Un rayo cobró vida en su mano, corriendo hacia el kunai hasta que ardió de poder. Lo arrojó hacia la posición de Shuru incluso mientras se desdibujaba hacia adelante de nuevo, su velocidad casi superaba al propio kunai. El arma infundida con rayos gritó a través del aire a una velocidad imposible, pero con su Sharingan de 3 tomoe, Shuru aún podía verla. Con un rápido paso lateral, Shuru evitó por poco el kunai entrante. Pero la repentina aparición de Kei justo a su lado no dejó lugar para evadir. El pie de Kei se estrelló contra el kunai alojado en el suelo, enviándolo girando hacia arriba a su alcance. En el mismo instante, el Susanoo esquelético que lo cubría balanceó su enorme puño una vez más. Esta vez, Shu reaccionó al borde mismo de los límites humanos. Forzando su cuerpo a un giro antinatural que tensó sus músculos hasta el punto de ruptura, esquivó el golpe aplastante y clavó su espada directamente hacia el pecho de Kei. El dolor atravesó su cuerpo, músculos desgarrados, tendones tirados, pero ya no le importaba. Todo lo que importaba era matar a esta serpiente venenosa. Clan. La espada se encontró con algo más duro que el acero. Golpeó el revestimiento de chakra de Susanoo, el sonido lo suficientemente agudo como para poner los dientes de punta. En ese mismo instante, el kunai de Kei se clavó profundamente en el brazo izquierdo de Shu. El chakra del rayo estalló, inundando su cuerpo con una parálisis violenta. Sus extremidades lo traicionaron, cediendo bajo la corriente entumecedora. Cayó de rodillas, el cuerpo tembloroso, la fuerza robada en un instante. ¿Eso es todo? Kei negó con la cabeza, su voz tranquila, casi decepcionada. Entonces aquí es donde terminas. Tú. Los ojos de Shu ardían de escarlata, inyectados en sangre de rabia y desesperación. Miró la espada todavía presionada contra la placa del pecho de Kei, un gesto inútil que solo profundizó su humillación. Había perdido. Perdido ante este maldito mocoso. Perdido ante esta serpiente fría y traicionera. Sin embargo, en el fondo, se aferraba a una última esperanza. Que el mensaje que envió llegara al gran anciano. Si lo hiciera, vendrían refuerzos. La venganza seguiría siendo suya. Pero nadie había llegado. Aún no. ¿Habían sido interceptados? Atrapados. Este laboratorio oculto había sido construido con el propio Fugaku. No podía estar desprotegido. Entonces. Pasos. Más de uno.
acercándose constantemente. El corazón de Shubao se aceleró. ¿Eran aliados que venían a salvarlo? ¿O más peones de Kei para terminar el trabajo? Las puertas se abrieron. Y cuando vio quién entraba, su último hilo de esperanza se rompió. Era Uchiha Fugaku. Entonces, parece que ya te has encargado de las cosas aquí. La mirada de Fugaku recorrió a Shuru, roto y arrodillado en la desesperación, luego se dirigió a Kei, recuperando casualmente su espada como si la pelea no hubiera sido más que una rutina. Un suspiro escapó de los labios de Fugaku. Está hecho, respondió Kei asintiendo. ¿Y tú? No estaba trabajando solo. Tenía otras ratas preparadas. Ten la seguridad, dijo Fugaku, con voz tranquila, casi cansada. Conozco a los miembros de mi clan. A todos y cada uno de ellos. Permanecerán en silencio. Para siempre. Capítulo 186, el cuarto Hokage. El tiempo pasó en silencio. Solo quedaban 3 días hasta la elección para el cuarto Hokage, y la atmósfera dentro de Konoha se estaba volviendo cada vez más ferviente. En el patio en el centro de la aldea, la nieve comenzó a caer de nuevo. Orochimaru, vestido con un sencillo kimono blanco, se sentó en la terraza de madera, observando caer los copos en silencio. Un copo de nieve cristalino aterrizó en su palma, solo para derretirse instantáneamente en una gota, desaparecida antes de que pudiera ser admirada. Aunque llevaba poco contra el frío, el chakra que corría por su cuerpo lo mantenía caliente. 3 días hasta la elección. Decir que no tenía pensamientos al respecto sería una mentira. Cada shinobi de la aldea, de una forma u otra, albergaba cierto apego a la posición de Hokage. Solo aquellos que habían sido profundamente marcados, como Tsunade, o aquellos a quienes simplemente nunca les importó, como Jiraiya, podían realmente reclamar indiferencia. Hablando de Jiraiya, ya había dejado la aldea unos días antes de las elecciones. Su excusa, como siempre, fue reunir material. Se rumoreaba que había sido golpeado por una nueva inspiración y tenía la intención de escribir otro libro. Orochimaru se burló de tal comportamiento, descartándolo como nada más que un escape de la realidad. Aún así, con Jiraiya ausente, eso significaba un rival menos para el asiento del Hokage. Había estado observando el estado de ánimo de la aldea, sopesando sus posibilidades. Esta vez, entendió la realidad de su situación. De alguna manera, se habían filtrado secretos que era mejor dejar ocultos. Su reputación se había agriado, y su maestro, el tercer Hokage, dudaba, incluso se inclinaba hacia un sucesor más joven. Orochimaru no estaba demasiado preocupado. Tenía sus sospechas sobre quién había orquestado la campaña de desprestigio, pero ¿realmente importaba? No particularmente. Su cooperación había sido productiva. Materiales, equipo, protección, todo provisto. Con tal apoyo, Orochimaru podía dedicarse por completo a su investigación. Y su orgullo nunca le permitiría negar lo que había hecho. ¿Por qué debería explicarse? Todos sabían la verdad. Cuanto más se explicaba uno, menos creíble se volvía. El silencio era el camino más sabio. En cuanto a la eventual decisión de su maestro, Orochimaru ya podía adivinarla. Namikaze Minato. Gentil, moderado y aparentemente alineado con las tendencias pacifistas de Hiruzen. Además, Minato era adorado por la generación más joven. Su elección inspiraría nuevas esperanzas y vitalidad en toda la aldea. Y luego, por supuesto, estaba el propio temperamento de Orochimaru, distante de su maestro en los últimos años, con tendencias que desconcertaban a quienes lo rodeaban. Eso solo hizo dudar a Hiruzen. Ahora todo depende de ti, sensei, murmuró Orochimaru, mirando el cielo oscurecido por las nubes. La luz del atardecer se filtraba, aunque la noche ya estaba cerca. Dance lo había buscado varias veces. Sus conversaciones giraban, inevitablemente, en torno a las próximas elecciones. Lo que le pareció curioso a Orochimaru fue la urgencia de Dance. Había sido explícito. Apoyaría la candidatura de Orochimaru, pero a cambio, exigía el control total de los Anbu una vez que Orochimaru se convirtiera en Hokage. Orochimaru no había ofrecido una respuesta clara. Los Anbu le importaban poco. Incluso el asiento del Hokage era, en el mejor de los casos, una ambición pasajera. Si no lograba reclamarlo, que así fuera. Lo que le intrigó fue el cambio sutil en el comportamiento de Dance. Después de un viaje al extranjero, Dance había regresado casi, desesperado. Aunque todavía envuelto en arrogancia, el cambio era innegable. Por primera vez, había revelado su verdadera hambre. Los Anbu eran su objetivo, y este apoyo urgente significaba que debía haber sufrido algún revés significativo. Orochimaru se rió por lo bajo. Para provocar una ola tan masiva de escrutinio público en su contra, eso requería una influencia mucho más allá de los medios ordinarios.
Y Dance, que traicionaría a cualquiera para apoderarse del título de Hokage, no era el tipo de persona que lo protegería si su investigación prohibida fuera expuesta. De hecho, probablemente sería el primero en tirar una piedra. Orochimaru lo sabía muy bien. Pero aún así, no rechazó el acuerdo. La política le aburría. Lo que le emocionaba era diseccionar la esencia del ninjutsu, desentrañar sus principios y derivar de ellos técnicas completamente nuevas. Sin embargo, recientemente, su investigación se había estancado. No importaba cuántos sujetos de prueba adquiriera, el progreso seguía siendo esquivo. Conocía los riesgos. Konoha ya estaba nerviosa, y realizar tales experimentos imprudentemente era peligroso. Pero no podía parar. Nunca lo haría. Mientras los copos de nieve caían, los labios de Orochimaru se curvaron en una sonrisa serpentina. Se levantó y se deslizó en su estudio. El anochecer significaba investigación. Siempre lo había hecho. Para él, el sueño de convertirse en Hokage era poco más que una ocurrencia tardía. Si fallaba, ¿y qué? El sueño simplemente se haría añicos. Hacía mucho tiempo que había dejado de verse a sí mismo confinado a la etiqueta de shinobi de la hoja. El clima se vuelve más frío, murmuró Uchiha Kei para sí mismo mientras caminaba solo por las calles de Konoha, con copos de nieve arremolinándose a su alrededor. Este año caótico finalmente estaba llegando a su fin. Y pronto nacería un nuevo Hokage, un momento que muy bien podría decidir la viabilidad de sus propios planes. Aunque el chakra lo protegía del frío, Kei se ajustó la capa. Nacido en el sur en su vida pasada, nunca le había gustado la nieve. Exhaló lentamente, con los pensamientos enredados. La elección del cuarto Hokage provocó una inquietud que no podía sacudirse por completo, por mucho que se hubiera preparado. Incluso sabiendo que la historia original coronaba a Minato, no podía actuar como si nada estuviera en juego. Tal vez fue la influencia de Fugaku. Aún así, Kei se obligó a mantener la confianza. 3 días más. Entonces todo se decidirá. La espera fue agonizante, pero tenía planes de contingencia. Incluso si Minato no lograba convertirse en Hokage, no se quedaría impotente. Fugaku ya estaba construyendo alianzas, cortejando a clanes más pequeños, ganándose a los shinobi civiles. Con persistencia y reforma interna, los Uchiha todavía tenían una oportunidad. Por supuesto, la reforma tendría un precio sangriento. Kei lo sabía bien. Si llegaba a eso, la lealtad importaría más que el potencial. Incluso el Mangekyou no perdonaría a un traidor. No tenía miedo de mancharse las manos de negro, si ese era el costo de la supervivencia. Aún así, ese era un último recurso. Su verdadero plan era simple. Esperar pacientemente a que el nuevo Hokage asumiera el cargo, remodelar el clan Uchiha desde dentro y prepararse para lo que sabía que vendría. Porque cuando el hombre enmascarado atacara, cuando Obito usara el parto de Kushina para desatar al 9 colas sobre la aldea, esta vez la historia no se repetiría. En ese entonces, Fugaku había sido demasiado indeciso. Quería ayudar a Minato, pero se permitió ser restringido por Dance. Ese error no se volvería a cometer. Uchiha Fugaku probablemente nunca imaginó que en ese momento crítico, el anciano tercer Hokage eligiera no dar un paso adelante. En cambio, fue el recién nombrado cuarto Hokage quien dio su vida. Lo que Fugaku no pudo haber previsto fue que sus propios compromisos y concesiones no trajeron paz en absoluto. En cambio, encendieron el polvorín de desconfianza ya enterrado entre ambos lados. Me pregunto, si Dance intenta hacer el mismo truco de nuevo, ¿qué elección harás entonces, Uchiha Fugaku? Por supuesto, para ese momento, si Dance seguirá existiendo es otro asunto completamente diferente. Pero el problema del cuarto Hokage no era la única tormenta que se avecinaba. También estaba el asunto de Uchiha Shu. Aunque el suministro de drogas de Fugaku ya se había agotado, los esfuerzos combinados de Uchiha Kei y Fugaku, junto con el uso inteligente de ciertas herramientas, habían empujado a Shuru, consumido por la desesperación y la rabia, a su punto de quiebre absoluto. Y finalmente, cuando supo la verdad de las intenciones de Kei y Fugaku, y el destino de su hermano menor, cuya conciencia había sido borrada hasta que era poco más que un cadáver, las emociones de Shuru estallaron, despertando su Mangekyou Sharingan por fin. Pero ya era demasiado tarde. Uchiha Kei y Fugaku, habiendo aprendido de la experiencia pasada, estaban preparados. Sus contramedidas contra Shu fueron más duras, más exhaustivas. Para cuando Kei lo sometió, Shu ya estaba roto, lisiado tanto física como mentalmente. Esa misma desesperación fue lo que lo llevó a su despertar. Ahora, a Shu también se le ha borrado la conciencia, esta vez por las propias manos de Fugaku. Era casi como si Fugaku estuviera tallando esta decisión en su alma, incluso desatando el poder de su Mangekyou para hacerlo.
Después de lidiar con Shuru, Kei no hizo ningún movimiento para trasplantar o fusionar los ojos. No tenía intención de apresurar las cosas. Todavía quería observar el cuerpo de Shuru y estudiar los cambios que siguieron. Y además, Kei estaba en guardia contra Fugaku ahora más que nunca. ¿Un par de Mangekyou capaces de convertirse en Mangekyou Sharingan eterno? Kei sería un tonto si pensara que Fugaku no albergaba otras ambiciones. Su cooperación se basó en gran medida en la necesidad, la supervivencia y reforma de su clan. Pero había otro factor tácito que los unía: el propio Mangekyou. Si ese equilibrio alguna vez se rompiera, parece que la vida no será fácil pronto. Aún así, sin trabajar con él, las cosas tampoco me habrían ido tan bien. Kei suspiró. Era cauteloso, sí, pero no se arrepentía. Sin la cobertura que proporcionaba Fugaku, nunca habría sido capaz de desentrañar tantas verdades tan cómodamente. El surgimiento de un potencial Mangekyou eterno podría ampliar la brecha entre ellos, pero Kei ya había cosechado beneficios tangibles. Aún así, la gratitud es gratitud y la precaución es precaución. No podía permitir que el delicado equilibrio de confianza entre ellos se inclinara ni un poco fuera de lugar. Capítulo 187, El cuarto Hokage, parte 2. En el País del Fuego, los 4 grandes pilares de Konoha se habían reunido dentro de una sola oficina. Sus rostros permanecían tranquilos. Cada uno de ellos era plenamente consciente de por qué habían venido aquí, y cada uno se había armado de valor para lo que seguiría. Sentado un poco aparte, Nara Shikaku mantuvo la cabeza baja, silenciosa y solemne. «Qué desafortunado», dijo el Daimi del País del Fuego, abanicándose ligeramente después de leer los informes presentados por el tercer Hokage y sus asesores. El Sandaime Hokage ha servido bastante bien. Los sentimientos del Daimi Yasuya Sarutobi Hiruzen no estaban exentos de calidez. Después de todo, durante el reinado de Hiruzen, la aldea había capeado 2 grandes guerras ninja, y ambas veces dejaron al País del Fuego entre los vencedores. Las relaciones entre Daimi no se parecían a las rivalidades entre las aldeas shinobi. De hecho, entre la nobleza, los lazos de sangre no eran infrecuentes. Los matrimonios forjados por conveniencia o política eran simplemente parte de su mundo. Para ellos, las llamadas grandes guerras shinobi eran poco más que un juego. Sangriento, sí, pero en última instancia un juego jugado en su nombre. Los shinobi los respetaban solo porque tenían la riqueza y el prestigio. La victoria les dio cara y riqueza. La derrota los dejó humillados y empobrecidos. Ante la mención de Hiruzen, la expresión de Dan se endureció. Sus ojos, tranquilos, agudos e inquebrantables, se fijaron en el Daimi, y por un momento incluso el noble sintió el peso de su mirada. Torpemente, agitó su abanico más rápido, tratando de ocultar su inquietud. Este hombre envuelto en vendajes lo inquietaba mucho. Si fuera posible, el Daimi nunca tendría que enfrentarlo en absoluto. En verdad, dijo Gans uniformemente, con voz firme pero contundente, la aldea fue llevada a este estado porque los ideales del tercer Hokage eran demasiado ingenuos. El tercero permaneció en silencio, con los ojos cerrados. Dan siguió adelante. Aunque esta última negociación tuvo éxito gracias a la recopilación de inteligencia de Minato Namikaze, lo que Konoha necesita ahora es un Hokage que pueda liderar una verdadera reforma. Un Hokage que defienda el código shinobi sin compromiso. «Oh», respondió el Daimi suavemente, abanicándose. «¿Y tienes a alguien en mente?» Después de una pausa, Dance declaró con firmeza. «Nomino a uno de los legendarios Sannin. Orochimaru». De inmediato, los murmullos recorrieron a los funcionarios del Daimi. La reputación de Orochimaru era infame incluso más allá de los círculos shinobi. Las historias de su brillantez en el campo de batalla solo eran igualadas por los susurros más oscuros. Que había secuestrado a civiles y ninjas por igual para experimentos grotescos. Todos habían escuchado el nombre. ¿Y qué piensa el tercer Hokage?, preguntó el Daimi por fin, volviéndose hacia Hiruzen. A decir verdad, al Daimi le importaba poco quién llevara el título de Hokage. Solo entonces Hiruzen abrió los ojos. Reflexionó en silencio antes de hablar lentamente. Es cierto. Durante los años de guerra, Orochimaru fue un genio sin igual. Ante esto, las comisuras de los labios de Dan se contrajeron en una sonrisa. Pero se congeló cuando Hiruzen continuó. Sin embargo, en sus ojos veo malicia y ambición desenfrenada. No puedo confiar el manto del Hokage a un hombre como él. Tercer Hokage. Espetó Dance, rompiendo su compostura. No había esperado esta reversión. Sí, los votos se habían alejado de Orochimaru, pero esas cosas podían ajustarse. No había nombrado el segundo Hokage a su sucesor directamente, eludiendo tanto las elecciones como al Daimi.
Las aldeas fuertes siempre podían romper las reglas. Con una manipulación sutil, aún podrían asegurar la victoria de Orochimaru. Pero el cambio de opinión de Hiruzen destrozó ese camino por completo. Su declaración conmocionó no solo a Dance, sino también a los funcionarios de la cámara. Ignorando la furia de Dance, Hiruzen se volvió hacia el Daimi y habló claramente. Recomiendo a Minato Namikaze. El estudiante de Jiraiya. Utatane Koharu inclinó la cabeza. En otras palabras, su gran estudiante. El que llaman el rayo amarillo, agregó Mitokado Omura, captando la intención de Hiruzen y prestando su apoyo. El Daimi se animó, intrigado, aunque sabía poco de este Namikaze Minato. Aún así, la discordia entre los ancianos de Konoha lo divirtió, y notó de inmediato el ceño fruncido oscuro que retorcía la cara de Dance. Claramente, había intereses más profundos en juego. Minato es demasiado joven. Gruñó Dance, poniéndose de pie abruptamente, con los dientes apretados por la ira. Su repentino estallido incluso asustó al Daimi. Pero Hiruzen se puso de pie también, con voz decidida. Él es quien nos llevó a la victoria en la batalla del puente Kanabi. Él es la razón por la que la tercera gran guerra ninja llegó a su fin. Sin sus negociaciones con Iwagakure, no habría habido una paz rápida, y los intereses de Konoha habrían sufrido mucho. Me opongo. Rugió Dance, mirando a los ojos de Hiruzen, desesperado por obtener dudas. Pero todo lo que encontró allí fue certeza. Convicción. Resolver. A medida que uno por uno los demás asintieron con la cabeza, Dance se dio cuenta de la verdad. Había perdido, total y completamente. Mientras tanto, de vuelta en Konoha, Minato Namikaze estaba de pie en un balcón, observando cómo los copos de nieve se alejaban suavemente del cielo. Su corazón estaba inestable. Quedaban 2 días antes de que se anunciaran los resultados, pero desde que el tercero había partido hacia la capital, Minato no había encontrado paz mental. Normalmente, era un hombre que buscaba momentos tranquilos con un libro, no uno que se quedara afuera mirando las nevadas. Minato, ¿por qué no estás durmiendo todavía? La voz rompió sus pensamientos. Se dio la vuelta, sonriendo suavemente a la mujer pelirroja que se acercaba a él. Su esposa, Kusina Uzumaki. Ah, solo, pensando. Volveré a la cama pronto. Su sonrisa era cálida, su tono ligero, tanto que uno nunca adivinaría la confusión interna. Te resfriarás, parado aquí en esta nieve, lo regañó Kusina, quitando motas de blanco de su capa. Ella lo miró de cerca, luego suspiró. No sé qué está pasando por esa cabeza tuya, pero esto no es propio de ti. Estás distante. Preocupado. Lo siento. Minato se rió tímidamente, rascándose la cabeza. Realmente no era bueno fingiendo tranquilidad. Pero, ¿cómo no pensar en ello? Para cada shinobi en Konoha, el asiento del Hokage nunca estuvo lejos de sus pensamientos. Aunque sabía que aún era temprano, ya que incluso después del anuncio, el nuevo Hokage no asumiría oficialmente el cargo hasta la próxima primavera, todavía no podía calmar la oleada inquieta en su corazón. También entendió mejor que nadie cuánta influencia habían despertado Uchiha Kei y Uchiha Fugaku en los últimos meses. Pero en este punto, era casi imposible para él suprimir su propia anticipación. Está bien, ahora me debes una disculpa. Kusina tiró ligeramente del cuello de Minato, hablando con un toque de insatisfacción. Si realmente quieres disculparte, no debería ser por esto. Continuó, su expresión se suavizó pero su voz aún era firme. Kakashi es tu único estudiante ahora, y sin embargo dejaste que se uniera a los Anbu. Ha llegado al punto en que incluso verlo es difícil. Eso, la cara de Minato se volvió aún más incómoda. Ya sabes, Kakashi, él. Sea lo que te refieres, Minato. Kusina sacudió la cabeza. Kakashi ha pasado por demasiado, cosas que ningún niño de su edad debería tener que soportar. Pero creo que lo que más necesita es orientación, no ser enviado a los Anbu. Minato solo pudo suspirar impotente. No estaba seguro de cómo explicar esto correctamente. Kakashi de hecho necesitaba orientación, y Uchiha Kei ya había hecho el esfuerzo de proporcionarla. El propio Minato también lo había intentado, pero los resultados habían sido decepcionantes. Por eso, al final, aceptó la sugerencia de Kei. Mirando hacia atrás ahora, comenzó a ver las intenciones de Kei con más claridad. Si Minato iba a convertirse en Hokage, entonces, naturalmente, necesitaría personas leales dentro de los Anbu. Kakashi, talentoso como era, no solo tendría la oportunidad de sanar y recuperarse, sino que también serviría como un activo oculto en caso de que Minato realmente tuviera éxito. A veces, Minato se preguntaba, ¿cómo alguien de la edad de Kei podía pensar con tanta previsión?
Y Fugaku, el esposo de la amiga cercana de su esposa, ¿qué tipo de juicio hizo que le permitiera confiar en Kei y cooperar con él tan estrechamente? Sacudiendo la cabeza ante el pensamiento, Minato decidió que no tenía sentido pensar en lo que no podía comprender completamente. En cambio, envolvió suavemente su brazo alrededor de Kusina, levantando la mirada hacia la luna llena arriba y los copos de nieve a la deriva en silencio. En ese momento, Minato sintió que la escena era impresionantemente hermosa. Pero una belleza como esta era fugaz. El mañana mejor que anhelaban tendría que ser construido con sus propias manos. Su corazón se estabilizó gradualmente, tal vez calmado por el paisaje, o tal vez por el simple hecho de que la mujer que más amaba estaba a su lado. Al final, no importó. Solo 2 días más. En 2 días, todo se asentaría finalmente. Si su cooperación con Uchiha Kei y Fugaku se profundizaría o si terminaría en ese momento. Capítulo 188, el cuarto Hokage, parte 3. Lord Tercero, ¿me convocó? Minato Namikaze entró en la oficina del Hokage y se arrodilló respetuosamente en el suelo. Al ver a Hiruzen Sarutobi sentado solemnemente ante él, Minato bajó la cabeza sin dudarlo. 2 días habían pasado en un borrón. Durante ese tiempo, Minato había evitado deliberadamente pensar demasiado en las cosas y había seguido su rutina diaria como de costumbre. Descubrió que solo así podía relajarse, libre del enjambre constante de preocupaciones. De esta manera, podía sentir más claramente la verdadera voluntad de la gente de la aldea. Tenía que admitir que tanto Uchiha Kei como Uchiha Fugaku lo impresionaron profundamente. Todo parecía desarrollarse exactamente como lo calcularon. En el presente, Minato se encontró con la ventaja, una comprensión que le complació, aunque se mantuvo tranquilo y decidió no compartirlo con Kusina. Todavía no. Esperaría hasta que todo estuviera realmente resuelto. Esa mañana, había sido convocado a la oficina del Hokage. Una tranquila premonición le dijo lo que le esperaba. Minato, comenzó Hiruzen, con voz firme y expresión sin fluctuaciones. Ya que estás aquí, hablaré claramente. Durante mucho tiempo he creído que eres el heredero de la voluntad de fuego. Tus méritos en el campo de batalla hablan por sí mismos. Tu diplomacia en Kusagakure y con la roca demostró tu sabiduría para guiar a Konoha hacia adelante. Y, sobre todo, tienes el apoyo abrumador de la gente. El tercero hizo una pausa y luego continuó. Por estas razones, he decidido confiarte el futuro de Konoha y el destino del mundo shinobi. ¿Aceptas esta responsabilidad? Así que es verdad. A pesar de que Minato ya se había preparado para este momento, escuchar las palabras en voz alta envió una poderosa emoción a través de su corazón. Esta era la respuesta que había estado esperando. Por tanto tiempo. Desde esa conversación con Uchiha Kei hace medio año en el país de la hierba, se había plantado una semilla dentro de él. La afirmación de Jiraiya, seguida de su regreso a la aldea y su encuentro con Fugaku, había nutrido esa semilla hasta que brotó y floreció. Se había hecho de la vista gorda ante la purga de Kei y de su clan. Había permitido tácitamente que Kei y sus aliados amontonaran todos los pecados sobre los hombros de Orochimaru. Había aceptado en silencio las oleadas de opinión pública que Kei había despertado. Todas estas eran acciones de las que Minato nunca se había creído capaz, cosas que una vez creyó que nunca aprobaría. ¿Cuántas veces había querido hablar, objetar? Sin embargo, cada vez, las palabras morían en sus labios. Todo por esto. Todo por ser Hokage. Todo para realizar su sueño con Kusina. Y ahora, aquí estaba. Finalmente al alcance. Respirando hondo, Minato enderezó la espalda, con expresión solemne. No fallaré a su confianza, Lord Tercero. Bien. Hiruzen asintió. Prepárate bien. Cuando llegue la primavera, te convertirás en el cuarto Hokage. Se le escapó un suspiro. Tenía la esperanza de mantener tu sucesión en un clima más favorable, pero el camino por delante sigue siendo difícil. Hacer a tu corazón, Minato. Aunque vago, Minato entendió su significado de inmediato. Esta elección pesaba mucho sobre Hiruzen también. Podía adivinar de dónde venía la presión, probablemente de aquellas facciones que habían apoyado a Orochimaru. Pero, ¿no fue el Hokage elegido por la voluntad del pueblo? ¿Por qué habría otras fuerzas en juego? Minato era amable por naturaleza, pero no ingenuo. Aún así, decidió no seguir pensando en ello. Levantando la mirada, sus ojos estaban resueltos. Estoy listo, Lord Tercero. Los labios de Hiruzen se curvaron en una leve sonrisa. Creo que tendrás éxito. Esa noche, después de terminar sus deberes, Minato regresó a casa. Kusina estaba en la cocina preparando su comida. Minato se quedó en silencio, mirándola, y una sonrisa cruzó su rostro. La vista lo llenó de calidez.
Sintiendo su presencia, Kusina se volvió y le devolvió la sonrisa. ¿Por qué estás ahí parado, tonto? Se acercó con una sonrisa juguetona. Escuché que Lord Tercero te convocó a primera hora de esta mañana. ¿De qué se trataba? Había algo importante, respondió Minato, todavía sonriendo. Déjame adivinar. ¿Te regañó, no? Bromeó Kusina, recordando su estado de ánimo preocupado del otro día. No es nada de qué preocuparse. ¿Estás de pie ahora, no? Sus gentiles palabras llenaron a Minato de una calidez aún mayor. Cerró los ojos, fingiendo hablar en serio. No, no fue eso. Entonces, ¿qué fue? Preguntó ella con curiosidad. Eso, la expresión de Minato se tensó, pero no pudo aguantarla mucho tiempo. Su rostro se rompió en una sonrisa brillante. Me nombró el cuarto Hokage. Oh, Hokage, ¿eh? Eso no es nada para, espera. Kusina se congeló a mitad de la frase, con los ojos muy abiertos. Espera un segundo. ¿Qué acabas de decir? Minato asintió, su tono firme ahora. He sido elegido. En primavera, asumiré el cargo como el cuarto Hokage. Kusina se quedó atónita. Luego, su incredulidad se fundió en alegría, luego en felicidad ilimitada. Ella lo rodeó con sus brazos. Hokage. Realmente vas a ser Hokage. Este no era solo el sueño de Minato, también era el de ella. Ahora, juntos, su sueño compartido estaba a punto de hacerse realidad. Sosteniendo a su esposa llena de alegría en sus brazos, escuchándola repetir sus felicitaciones, Minato sintió una profunda paz asentarse en su corazón. También tomó una decisión silenciosa. Algunos secretos era mejor dejarlos enterrados. Después de todo, cada hombre, cada shinobi, tenía sus propios secretos. Cayó la noche. Una vez que las últimas luces de su casa se apagaron, Uchiha Kei se levantó en silencio. Se puso su atuendo de batalla, se colocó una gran capa sobre los hombros y se abrochó una máscara en la cara. Después de dejar atrás un clon de sombra, se deslizó en la noche. Dentro del complejo Uchiha, todo estaba en silencio, salvo por los guardias que patrullaban de la fuerza policial. La mayoría se había retirado a sus hogares hacía mucho tiempo. Kei se movió hábilmente, evadiendo los ojos vigilantes de los miembros de su clan, y pronto llegó al lugar donde una vez conoció a Minato. Alguien ya estaba esperando. Kei se acercó lentamente, reconociendo al hombre de inmediato. Uchiha Fugaku. Cuando llegó a él, Kei levantó una mano, se quitó la máscara y reveló su rostro. El otro hombre también se quitó la máscara. De hecho, era Uchiha Fugaku. Llegó temprano, líder del clan, comentó Kei, quitándose su propia máscara. Parece que usted también está nervioso. ¿No lo estás, Kei-kun? Fugaku negó con la cabeza. Estas últimas noches no he podido dormir. Sigo pensando, si esta apuesta nuestra falla, todos nuestros esfuerzos se desperdiciarán. Es por eso que te insté a reunir a los clanes menores que luchan y a los shinobi civiles. Kei inclinó la cabeza ligeramente. Siempre déjate un respaldo. Así es como opero. Cierto. Siempre preparas dos manos para un solo movimiento. Fugaku se permitió una leve sonrisa. Sospecho que incluso hace medio año, durante el memorial, cuando defendiste a Kakashi tan abiertamente, sí, me estabas enviando una señal. Pero también estabas dejando clara tu postura ante el liderazgo de la aldea, ¿no es así? A menudo me pregunto, continuó Fugaku, entrecerrando los ojos ligeramente, si no hubiera descubierto tus acciones entonces, ¿qué habrías hecho? ¿Qué habría hecho? Kei levantó la mirada hacia la luna, brillando brillante y distante como un ojo vigilante. Todavía recordaba ese momento, atrapado dentro del genjutsu de Fugaku. Esa luna carmesí, reflejada en la forma de su Mangekyou Sharingan, un reflejo de sí mismo. Si Fugaku no hubiera descubierto su mano, Kei sabía que sus métodos se habrían vuelto mucho más duros. Habría hecho que todos los miembros del clan que se le opusieran contemplaran esos ojos, llevando ese recuerdo con ellos a las profundidades del infierno. Creo que lo sé, murmuró Fugaku, sacudiendo la cabeza. Luego cambió de tema. Dime, ¿qué crees que traerá esta noche? No puedo decirlo. Pero una vez que llegue el capitán Minato, tendremos nuestra respuesta. El tono de Kei era tranquilo, constante. Sin embargo, no importa el resultado, hay asuntos entre nosotros que necesitan resolverse. Sí, asuntos que deben resolverse, estuvo de acuerdo Fugaku con un movimiento de cabeza. Independientemente del éxito o el fracaso, debemos hablar. Pero prefiero no hacerlo a través del combate, Kei-kun. Aunque la gran capa de Kei lo cubría de pies a cabeza, Fugaku parecía sentir el atuendo de batalla escondido debajo. No tenía deseos de luchar, especialmente no contra un portador del Mangekyou.
Sin embargo, si se veía obligado, no retrocedería. El silencio cayó entre ellos. Nadie podía saber lo que cada uno estaba pensando realmente. El viento pasó, llevando copos de nieve a la deriva, hasta que ambos hombres sintieron simultáneamente una fluctuación de chakra acercándose. Se dieron la vuelta. Una figura encapuchada, con la cara oculta por una máscara, aterrizó cerca. El recién llegado escaneó el área con cautela, asegurándose de que fuera segura antes de quitarse la máscara. Surgió un rostro hermoso, enmarcado por un cabello dorado que se liberó cuando se bajó la capucha. Siento haberlos hecho esperar, dijo Minato Namikaze. Me retrasé por algunos asuntos. Está bien, no hemos estado aquí mucho tiempo, respondió Fugaku rápidamente, aunque su mirada traicionó la tensión. ¿Y bien? ¿Cuál es el resultado? Si nada cambia, dijo Minato con una sonrisa, en primavera, seré el cuarto Hokage. Gracias a ambos por su apoyo. Parece que, hemos tenido éxito. Capítulo 189, la conversación. Tuvimos éxito. Fugaku repitió las palabras en silencio en su mente, saboreándolas una y otra vez. El peso de su significado despertó sentimientos que solo él podía entender realmente. Como jefe del clan Uchiha, nadie sabía mejor que él qué victoria tan monumental era esta. Un Hokage elegido fuera del marco del rígido sistema del segundo Hokage, pero aún así una figura incrustada dentro del círculo íntimo de poder de Hiruzen Sarutobi, un hombre así era extremadamente raro. Y, sin embargo, Namikaze Minato era precisamente eso. Para los Uchiha, su ascenso al poder fue inequívocamente una buena noticia. Sobre todo porque ya habían establecido lazos de cooperación con él de antemano. Era fácil imaginar el camino a seguir. Siempre y cuando ambas partes mantuvieran su acuerdo, el apoyo de los Uchiha al cargo de Hokage de Minato a cambio de su ayuda para reintegrar al clan en el redil de Konoha, entonces valdría la pena anticipar el futuro de los Uchiha. Inhalando profundamente, Fugaku se obligó a calmarse. Tenía tanto que quería decir, pero cuando llegó el momento, todo lo que salió de sus labios fue una sola línea. Felicidades. Lo hemos logrado. Sus puños estaban apretados con tanta fuerza que temblaban. Sí, lo hemos hecho, respondió Minato, con una sonrisa suave al notar la emoción apenas contenida de Fugaku. Pero Fugaku, Kei, esto es solo el comienzo. A partir de aquí, hay mucho más trabajo por hacer. No solo por mí, sino también por ustedes dos. Fugaku asintió. Por supuesto, sabía que sus propias cargas acababan de comenzar. Su plan había superado su primer obstáculo, el más difícil e impredecible. Con la visión y la guía de Kei, habían logrado lo que antes parecía imposible. Ahora el desafío restante estaba dentro del propio clan Uchiha. Esa era una tormenta que Fugaku tenía que sofocar rápidamente, antes de que pudiera socavar todo lo que habían construido. Solo quedaban un puñado de figuras problemáticas con las que lidiar, pero eran tercas y peligrosas. Antes de que asumas el cargo, veré este asunto resuelto por completo, declaró Fugaku con los dientes apretados. No arrastraré a nadie hacia abajo. Sé lo que hay que hacer. Entiendo, respondió Minato, con voz firme y estable. También prepararé contramedidas donde pueda, para apoyarte a ti y a los Uchiha. Kei permaneció en silencio, observando. Entre los tres, él era el más tranquilo, el más callado. Pero su quietud no era apatía. Por el contrario, su satisfacción era profunda. Su plan, también, estaba medio cumplido. Las alas de su mariposa habían agitado el aire violentamente, apoderándose de gran parte del crédito que una vez perteneció a Kakashi, e incluso asegurándose para sí mismo un título heroico que debería haber sido del niño. A veces, a Kei le preocupaba si su interferencia podría deformar el futuro más allá de toda reparación, especialmente dado que su fuerza aún no era suficiente para dictar lo que estaba por venir. Pero por ahora, las cosas permanecían dentro de límites aceptables. Minato seguía ascendiendo como Hokage. Eso solo le permitió a Kei respirar mejor. Lo más crucial de todo. A diferencia del camino original donde el ascenso de Minato lo dejaba en deuda únicamente con el tercer Hokage, Kei había plantado una nueva convicción dentro de él. Que debía esta victoria, en parte, al apoyo de los Uchiha. Esa semilla daría fruto. Un futuro donde los Uchiha encontraran una nueva base, acercándose al cuarto Hokage, estaba al alcance. Por supuesto, Kei sabía que Sarutobi Hiruzen no renunciaría fácilmente al poder. Eso era inevitable. Lo que significaba que tendría que encontrar formas para que Minato reclamara más autoridad real, en lugar de estar encadenado, como Tsunade lo estaría algún día, por la intromisión de los ancianos de la aldea. Así que Kei permaneció callado, dejando que Fugaku y Minato intercambiaran palabras.
Tal como antes, decidió no participar, simplemente observando, pensando. Pasaron 5 minutos antes de que la conversación llegara a su fin. Minato, siempre educado, se despidió de ellos. Aunque sentía curiosidad por el silencio de Kei, se abstuvo de preguntar. Tal vez, pensó, Kei simplemente prefería dejar que Fugaku manejara los asuntos del clan. Me despediré aquí. Espero estar ocupado en los próximos días, dijo Minato, ajustándose la capa. Si me necesitan, pueden usar chakra para activar mi kunai. Mientras no esté ocupado, vendré de inmediato. El chakra azul parpadeó débilmente a su alrededor, y en el siguiente instante, Minato desapareció. Tanto Kei como Fugaku miraron el lugar donde había estado parado, cayendo en un silencio sin palabras. Fugaku todavía estaba saboreando el triunfo de lo que acababa de decidirse, mientras Kei ralentizaba su respiración, dejando que el chakra surgiera silenciosamente a través de su cuerpo. No creía que las cosas llegaran a las manos con Fugaku, ni quería que lo hicieran, pero estar preparado no costaba nada. Pasó un largo momento antes de que Fugaku finalmente regresara de sus pensamientos. Inmediatamente sintió la tranquila disposición de Kei. La comprensión lo dejó cauteloso, pero también débilmente indefenso. Cuando había llegado a esto, que dentro de su propio clan había tan pocos que confiaban en él. Tal vez ninguno en absoluto. Los Uchiha se habían fracturado en bandos opuestos. Como líder del clan, no tenía más remedio que mantenerlos unidos, sin atreverse nunca a revelar su verdadera postura. Los ancianos conspiraban y chocaban entre ellos. Exteriormente le mostraban respeto, pero en verdad, ninguno de ellos lo ponía en sus ojos. Nunca había ejercido realmente todo el peso de la autoridad de un líder de clan. Siempre había sido guiado por la nariz, obligado a comprometerse, a ceder una y otra vez a las demandas de cada facción. Hasta que apareció Uchiha Kei, Fugaku nunca se había dado cuenta de cuán poco confiable era él mismo. Siempre se había considerado a sí mismo como el guardián del clan Uchiha, pero mirando hacia atrás ahora, ¿no estaban sus decisiones empujando al clan más cerca de la ruina? La ironía más cruel de todas. La única persona con la que realmente podía cooperar dentro del clan, era también de la que tenía que desconfiar más. Ese pensamiento le dejó un sabor amargo en la boca. Por primera vez, Fugaku se sintió completamente como un líder de clan fallido. No hay necesidad de esto, Kei. Fugaku suspiró pesadamente. No quiero pelear contigo. No me moveré contra ti. Lo que necesitamos ahora es diálogo, no conflicto. Somos socios. Esto es simplemente mi hábito, líder del clan, respondió Kei de manera uniforme. Dirigió su mirada hacia Fugaku, tranquilo y vigilante, aunque su Sharingan permaneció inactivo. Hay algo que quiero preguntar. Adelante. Fugaku asintió. Ya había adivinado lo que Kei estaba a punto de mencionar. ¿Cómo pretende el líder del clan lidiar con esos nuevos ojos que están a punto de nacer? La voz de Kei era firme, deliberada. Las cejas de Fugaku se tensaron. Había sospechado tanto. Que Kei ya sabía sobre el experimento del Manjeki, sobre la posibilidad de crear el Manjeki eterno. Y, por supuesto, era este mismo asunto el que afilaba la brecha entre ellos. Su asociación era una contradicción en sí misma. Ambos lo entendían claramente. Fugaku no tenía Manjeki propio. No le había quedado más remedio que aliarse con Kei, que lo poseía. Y, sin embargo, los beneficios de trabajar con él habían demostrado ser enormes, tan grandes, de hecho, que Fugaku podía pasar por alto la crueldad y la sangre que conllevaba. En su mente, su asociación era toda ganancia, ninguna pérdida. Con el ascenso de Minato como Hokage, reparar su relación con Kei era ahora más importante que nunca. Pero la ironía lo carcomía. El mismo peón desechable que una vez habían usado había resurgido como su mayor nueva fuente de conflicto. Si Minato no hubiera logrado ascender, tal vez Fugaku se hubiera aferrado más desesperadamente a la idea de controlar el Manjeki por sí mismo. Pero ahora, después de ver el aterrador valor de Kei, su previsión, su alcance, su extraña visión para la supervivencia del clan, Fugaku quería desesperadamente que su alianza continuara. Porque Kei era peligroso. No solo en fuerza, sino en mente. Su astucia era algo que Fugaku no tenía confianza en contrarrestar. Y, sin embargo, ¿cómo había dejado que las cosas llegaran a este punto? ¿Por qué había aceptado dejar que Kei examinara el Manjeki en primer lugar? Justo cuando un conflicto parecía estar cerca de resolverse, otro, más agudo, más peligroso, estaba surgiendo en su lugar. El peso de esto dejó a Fugaku con un suspiro amargo. ¿Estaba el destino de los Uchiha condenado a ser tan retorcido? ¿Estaban incluso las pocas personas con las que podía cooperar destinadas a chocar con él? ¿Cuál es tu postura, Kei?
Preguntó Fugaku por fin, obligándose a encontrarse con la mirada de Kei. ¿Por qué no me lo dices directamente? El Manjeki eterno, dijo Kei llanamente. Ninguno de nosotros está dispuesto a dejar que tal cosa se escape, ¿verdad? Y seré honesto. Mi ambición es grande. Me niego a ver que el equilibrio entre nosotros se incline demasiado a tu favor. No me importa tu ambición, respondió Fugaku, con voz firme, aunque sus ojos se oscurecieron. Si lleva al clan a prosperar, no me importa si ganas poder. Pero dime, ¿realmente tienes la capacidad de apoderarte de lo que deseas ahora? ¿O soy yo, el líder del clan, solo otra pieza que planeas reemplazar en tu gran diseño? No. Kei suspiró suavemente. Nunca he querido ser líder del clan. Ese papel es tuyo. Todo lo que quiero es protegerme. Después de todo lo que he hecho, los riesgos que he tomado, sería un tonto si confiara solo en las promesas. Necesito algo tangible. Nuestro plan ya está medio completo, y ninguno de nosotros tiene la intención de tirar eso, ¿verdad? Fugaku guardó silencio. Por supuesto que Kei tenía razón. En esta etapa, ninguno de los dos podía permitirse abandonar sus objetivos. Pero ahora estaba claro. Kei tenía ideas y estrategias que se extendían más allá de las suyas. La conexión de Kei con Minato también era claramente más cercana, con muchas más oportunidades de influir en él directamente. Y si Kei alguna vez se volviera contra él, el daño que podría desatar sería mucho mayor de lo que Fugaku se atrevía a imaginar. El pensamiento hizo que la mente de Fugaku se endureciera con resolución. Lentamente, llegó a una decisión. Capítulo 190. La conversación, parte 2. Puedo aceptar tu condición, dijo Fugaku con firmeza, mirando a Kei a los ojos. Ya has contribuido demasiado. Dime, ¿qué es lo que quieres? Ya había tomado una decisión. Algunas demandas de Kei tenían que cumplirse, al menos en asuntos relacionados con el clan. Kei había dado mucho, y reconocer eso no era solo una cuestión de necesidad, sino también del futuro de los Uchiha. Si al conceder esto podía estabilizar a Kei, hacer que estuviera menos obsesionado con el Manjeki eterno, mucho mejor. Por supuesto, Fugaku sabía que no debía confiar en la suerte. Como compañeros portadores del Manjeki, ambos entendían el costo de abusar de sus ojos. Ya fuera que el resultado fuera favorable o sombrío, ya había calculado ambos lados en su corazón. Kei era igual. A pesar de que probablemente entendía que Fugaku no deseaba luchar contra él, Kei aún se comportaba como si estuviera listo para la batalla en cualquier momento. No era solo una postura. Era una prueba de que estaba buscando una solución completa e infalible. La fuerza policial, dijo Kei sin dudarlo. Quieres purgar la lucha interna, y necesito suficiente autoridad para dar forma a las cosas correctamente. Entonces dame la fuerza policial. Has visto los resultados de mi división. Ya he demostrado lo que puedo hacer con ella. Nadie tiene más derecho que yo a reconstruirla. La fuerza policial era la institución más importante de los Uchiha. Su cara ante la aldea, su símbolo de autoridad. Para Fugaku, sin embargo, había sido durante mucho tiempo una carga, un carbón caliente en su mano. Si no fuera por la enorme presión dentro del clan, podría haber considerado abandonarla por completo. Pero con la llegada de Kei, las cosas habían cambiado. Al principio, solo tenía la intención de otorgarle a Kei un pequeño punto de apoyo en la política del clan. Sin embargo, después de la reestructuración de Kei, una de las divisiones había florecido, alineándose casi perfectamente con la propia visión de Fugaku. Ahora Kei estaba pidiendo toda la institución. Y Fugaku no podía descartar el pensamiento de que si Kei continuaba con esta transformación, su posición en el clan podría algún día rivalizar, o incluso superar, a la suya. Fugaku dejó escapar un suspiro. Siempre había sabido que la ambición de Kei era vasta, pero nunca esperó que alcanzara tal magnitud. Y lo más importante, no tenía ninguna razón real para negarse. ¿Qué haría en su lugar? Dejar que la fuerza policial se pudriera bajo su cuidado. ¿Copiar las reformas de Kei en secreto? Eso solo profundizaría su conflicto, lo que iba en contra de sus intereses. Cuando el cuarto Hokage asuma el cargo, el jefe de la fuerza policial serás tú, dijo Fugaku por fin, con los ojos firmes. Felicidades, Kei. Bien, respondió Kei con calma, como si no hubiera esperado menos. Esto tampoco será una pérdida para ti. Después de todo lo que hago es por el clan. No lo vistas con palabras nobles, resopló Fugaku con frialdad. No te importan los Uchiha. Solo te preocupas por ti mismo. Tal vez, admitió Kei sin la menor vergüenza. Pero todavía llevo el nombre Uchiha. Cualesquiera que sean mis motivos privados, los extraños no lo verán de esa manera.
Y en este momento, todavía somos insectos atados a la misma cuerda, ¿no es así? Fugaku no estaba convencido. Kei era demasiado independiente, demasiado peligroso. Si realmente decidiera alejarse, casi nadie reaccionaría a tiempo para detenerlo. Sin embargo, otro pensamiento se deslizó en la mente de Fugaku. Si Kei ahora cargaba con una responsabilidad tan grande, si estaba atado a la fuerza policial, ¿seguiría siendo tan libre de darle la espalda? Y recordó las palabras de Junio. Si había una oportunidad de anclar a Kei, de atarlo fuertemente al clan, había que aprovecharla. El propio Kei permaneció ajeno a los cálculos de Fugaku. Lo que le importaba era poner los problemas sobre la mesa y abordarlos directamente. Por la actitud actual de Fugaku, Kei podía darse cuenta. Realmente quería resolver los asuntos a fondo. Lo que significaba que era hora de plantear el tema que más le preocupaba. Bien. Eso está resuelto. La expresión de Kei se endureció. Ahora hablemos del asunto real. Líder del clan, ¿cuáles son sus pensamientos con respecto al posible nacimiento del Mangekyou eterno? Tal vez, dijo Fugaku después de respirar hondo, no deberíamos dejar que nazca en absoluto. Su mayor fuente de conflicto. El propio Mangekyou eterno. La solución más simple también era la más brutal. Asegurar que tanto él como Kei mantuvieran su propio Mangekyou, evitando cualquier posibilidad de fusión. Sin fusión significaba que no había Mangekyou eterno. Sin él, gran parte de la tensión entre ellos podría disolverse. Una lástima, sí, pero innegablemente efectiva. Kei frunció el ceño profundamente. ¿Esa es tu solución? ¿Parchar un agujero rasgando otro? Fugaku podía permitirse tal postura. De todos modos, nunca había confiado mucho en su Mangekyou. En el curso original de las cosas, nunca lo usó en absoluto. Incluso en este camino alterado, su único uso había sido moderado en el mejor de los casos. Para él, la estabilidad superaba el encanto de los ojos eternos. Pero Kei no podía pensar de la misma manera. Ya se había cruzado con Obito, con golpes duros y decisivos. Necesitaba el Mangekyou eterno. Kei poseía células de Setsu blanco, células del propio primero Kage. Pero era codicioso. Quería desentrañar la verdad del Mangekyou eterno por sí mismo y usarlo como un trampolín, tal como Madara había hecho una vez con el poder de Hashirama. Y no podía confiar completamente en Iga Ayaka, todavía no. Su habilidad en el ninjutsu médico aún era nueva, y su carácter no estaba completamente probado. Confiarle su destino a ella sola era imposible. Sus pensamientos giraban rápidamente. Cuanto más le daba vueltas al asunto, más parecía que el método de Fugaku era la opción más pragmática. Y ese hecho lo inquietaba. Este desarrollo se desviaba de sus planes originales. Una idea sensata, admitió Kei después de una pausa. Sus cejas se fruncieron. Pero todavía quiero esos ojos. Incluso si nunca los uso, quiero descubrir su secreto. Y si es necesario, destruirlos una vez que lo haga. ¿Destruirlos? Fugaku finalmente comenzó a tomar en serio la intención de Kei. La idea de que Kei llegaría tan lejos como para eliminar el Mangekyou eterno directamente, eso no era un capricho ocioso. ¿Qué es exactamente lo que buscas descubrir, Kei? Presionó Fugaku. Oh. ¿Ya te has tropezado con alguna verdad oculta sobre esos ojos? Solo podía especular. Kei no había dado ninguna indicación de que tuviera la intención de compartir lo que sabía. Y aunque habían acordado intercambiar investigaciones, estaba claro que Kei no tenía intención de revelarlo todo. Pero el problema era que toda esta investigación era pública. Fugaku había leído los informes él mismo, y nada parecía fuera de lo común. Después de despertar el Mangekyou Sharingan, hubo de hecho un impulso notable. Su chakra se había vuelto más fuerte, y su dominio, comprensión y poder en el ninjutsu habían aumentado dramáticamente. Ese tipo de mejora era el resultado natural de la mejora de la calidad del chakra. De hecho, coincidía con el caso de Uchiha Isamu casi exactamente. Lo que dejó a Fugaku desconcertado. ¿Qué había descubierto Uchiha Kei que él no? En cuanto a la condición de Uchiha Shuru, Fugaku no estaba completamente seguro. Y, a decir verdad, incluso si tuviera el informe completo de Shuru, no era algo que pudiera desentrañar rápidamente. Los datos eran escasos y, dado lo variadas que podían ser las habilidades del Mangekyou, los diferentes tipos de aumentos no eran sorprendentes en lo más mínimo. La verdad era simple. Fugaku no era Uchiha Kei. No tenía la ventaja del conocimiento previo, de conocer secretos enterrados profundamente en el futuro maldito del clan. Kei sí. Y eso lo hacía peligroso. Después de pensarlo un poco, Fugaku apretó los dientes y habló con firmeza. Bien. Te permitiré proceder con la fusión, pero con una condición.
Mientras no sea demasiado irrazonable, no seré exigente, respondió Kei con calma asintiendo. Tendrás acceso a los ojos. La investigación, los experimentos, incluso la oportunidad de descubrir todo el potencial del Mangekyou eterno, no interferiré. Los ojos de Fugaku se clavaron en los de Kei. Pero, solo por un año. Después de eso, esos ojos serán míos. Los labios de Kei se curvaron en una sonrisa fría. ¡Qué generosidad, líder del clan! ¿Y qué trato tan inteligente? ¿Un año de investigación para mí y luego cosechas la recompensa? ¿No me deja eso en el lado perdedor? Y dime, ¿no te preocupa que dentro de ese año simplemente pueda matarlos a todos y quedarme con los ojos para mí? La verdad era que la condición de Fugaku era algo con lo que Kei podía vivir. Sí, la ambición de Kei era vasta, pero no estaba ciego a la realidad. Un año era mucho tiempo. Suficiente para que Ayakaiga dominara el ninjutsu médico crítico que necesitaba. Y si no podía confiar plenamente en ella, siempre podía buscar, o coaccionar, a otro ninja médico especializado en investigación de trasplantes. Incluso si Fugaku exigía los ojos después de un año, Kei podría detenerse fácilmente, comprando al menos otros 6 meses de margen. Y si su momento fuera preciso, incluso podría interceptar a Orochimaru durante su eventual deserción, obteniendo una ventaja aún mayor. Porque al final, los ojos de otro nunca serían realmente suyos. Kei no se hacía ilusiones al respecto. Lo que más quería era seguridad. Y Fugaku, a pesar de su autoridad, anhelaba lo mismo. Si Kei no lograba desentrañar los secretos del Mangekyou eterno a tiempo, siempre podría recurrir al camino que Obito había tomado. Experimentar con las células de Setsu Blanco, o más bien, las células de Hashirama. Solo tenía que tener cuidado de no terminar como esos grotescos árboles Uchiha.